Buenas, buenas, ahora sí, ahora sí. Otra vez, tercer capítulo de esta temporada que es corta, se arrancamos tarde, ya lo sabemos. Pero bueno, hay que arrancar, acá estamos. Le damos la bienvenida, yo soy Franco, mi amigo Lautaro, desde la ¿Cómo otra están? parte ¿Cómo del mundo. están? ¿Cómo estás? Bueno, bien acá, ya un poco triste, ¿no? Porque se terminó lo que se daba. Sí, efectivamente arrancamos tarde, pero vinimos para lo mejor y ya se terminó, qué rápido se pasó. Se pasó rápido, ¿no? Es como que el año capaz en tu vida, a veces sentís que pasa rápido, a veces sentís que pasa muy lento, pero la Fórmula 1 se pasó volando. Sí, además metimos 3 carreras de corrido, fin de semana seguidos, no descansamos nunca y a todo motor. A todo motor. ¿Cómo lo viste la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi? Bueno, como sabemos, Gran Premio de Abu Dhabi para definir un campeonato que estuvo más apretado de lo que esperábamos, pero al final creo que fue un poco aburrida. Nos quedamos con sabor a poco, ¿no? Sí, la verdad que yo venía, viste, bastante expectante. Viste, desde la pasión aparecían esos nervios antes de la carrera, esperando a ver qué podía pasar con un final como aquel 2021. Pero bueno, se dio como se fue a la conserva, a la segura. Sí, yo creo que al final, viste, uno se pone a hacer y a plantear tantos escenarios en su cabeza, pero después termina pasando lo más lógico, que es un equipo conservador, con margen y diciendo, no me voy a arriesgar, ¿para qué? Sí, lo bueno es que hubo una carrera limpia, hubo juego limpio, no pasó nada Sí, raro. sí, eso es verdad. eh, Ahora ya vamos a hablar un poquito de la carrera. Antes te quería preguntar, ¿cómo está el clima allá por Europa? Y bueno, la verdad que tenemos un poquito nublado, pero con frío. Creo que al revés que allá, ¿no? ¿Cómo Al está revés, Mar del no, acá Plata? hace calor, hace calor. Hubo días pesados. Pero bueno, la Fórmula 1 se mira igual, haga frío, calor, truene, llueva, nieve, se mira igual. Sí, y sea la hora que sea. Sea la hora que sea, no importa. Así que bueno, a ver, tiramos un poquito cómo fue la clasificación, comparado al resultado de carrera. Vamos a hablar un poquito de lo que fue algunas estrategias, algunos sucesos de lo que fue el Gran Premio de Abu Dhabi. Dale, dale. Primero arrancamos, si querés, recordando cómo íbamos a esta última carrera. Pocas veces pasa que tenemos 3 pilotos peleando por el campeonato, al menos con chances en puntos, ¿no? Teníamos a Lando con 408 puntos, 12 puntos atrás estaba Max Verstappen, y 392 puntos Oscar Piastri. Y luego, bueno, tuvimos unas prácticas que en donde yo siento que Max se guardó un poco porque no apareció nunca en el top 3 y después se metió una clasificación imbatible. Yo no sé cómo lo viste vos, pero nadie se acercó a lo que hizo. Y yo creo que para el tema de clasificación y después lo que podía hacer la carrera eh, y la filosofía de ambos equipos, Red Bull tenía la fortuna y no fortuna, pero bueno, en este caso era una fortuna, de que tenía un solo piloto peleando por el campeonato, que en este caso era Max. Y bueno, su noda no le dio importancia, o sea, tiró a la basura su clasificación. De hecho, no terminó con tiempos rápidos. No. Y le dio rebufo en las dos vueltas rápidas que tiró Max en Q3. Sí, Creo que sí, ahí sí, estuvo la sí. diferencia. Porque tiró dos vueltas de P1 en Q3. Sí, aún así, igual, convengamos que Max en la Q2 hizo el segundo mejor tiempo detrás de Russell. Pero bueno, después los McLaren sacaron la chapa y dijeron, bueno, si no hacemos la pole, nos quedamos segundo y tercero para terminar la clasificación con Verstappen primero, Lando segundo, Piastri tercero y, bueno, Russell cuarto y Charles quinto, ¿no? Con el Ferrari. Sí, sí, yo me quedé pensando que McLaren no, viste, con esto de las papaya rules, que claramente yo no estoy nada a favor. Y me van a decir, che, bueno, con el diario del lunes ganaron todos, son campeones de constructores, campeón del campeonato, lo que sea. Pero cortando clavo hasta el final. Pero mi crítica es, ¿te acordás cuando Mercedes era el McLaren de hoy? Digamos, que ganaba todo. Sí. Era con Hamilton y Bottas. Bueno, lo que hacían, y que peleaban con Ferrari también, que estaba Vettel y Raikkonen. En Q3, ellos generalmente hacían una vuelta cada uno, una adelante y una atrás, para aprovechar el rebufo, para tratar de estar lo más arriba posible. Bueno, McLaren podía hacer eso, porque es el único equipo que tiene dos pilotos que están a la par, es decir, que se pueden ir ganando entre ellos, ¿entendés? Sí. Porque Verstappen siempre va a salir arriba de su noda, en Ferrari Leclerc siempre va a salir arriba de Hamilton, Russell siempre va a salir arriba de Antonelli. O sea, obviamente no siempre, pero es lo que venía pasando últimamente. Acá no. Y más que venían peleando.
Podían haber llevado el rebufo para tratar de pelearle a Max, pero bueno, fueron a la segura sabiendo que iban a quedar segundo y tercero. Sí, bueno, total. Además, no sé si vos prestás atención, pero en la Q1, Lando hace un tiempo nefasto. Sí, Vos lo ves que no acelera casi. O sea, está bien que está sobrado de auto, pero al menos corre, papá. sí, la verdad que igual estaban tranquilos. La verdad estaban tranquilos. La clasificación hicieron lo que tenían que hacer. Max hizo lo que tenía que hacer. Tsunoda, la verdad que hizo lo que tenía que hacer, que era ayudarlo. Y bueno, terminan queda saliendo uno, 2 y 3. Sí, La duda era si Piastri iba a quedar arriba de Norris o no. exacto, exacto. Eso era lo que todos nos preguntábamos. Y escúchame, antes de pasar después a lo que pasó la carrera o los resultados, venís nombrando mucho rebufo, pero yo no sé si todos nuestros oyentes saben lo que es el rebufo. Bueno, básicamente es cuando un auto está por detrás de otro a cierta distancia. eh, la resistencia que ofrece el aire al avance disminuye mucho, ¿no? Porque claro, tiene otro auto adelante que le hace como ese hueco de aire en el que eh, uno dice se puede el auto de atrás succionar con respecto al beneficio del auto que está adelante, ¿no? Entonces por esos metros es donde se puede aumentar la velocidad punta al tener menor resistencia con el aire y poder hacer un sobrepaso o, en este caso de clasificación, ir más rápido, ¿no? Pero no se da justo atrás del auto ni muy atrás, se da una distancia justa intermedia, por lo que es el aire turbulento, ¿no? Que se dice turbulento, que son, a ver, vamos a hacer capítulos de aerodinámica, ya vamos a explicar un poco, pero básicamente, ¿cuál es la clave de un Fórmula 1? Tratar de direccionar el aire en beneficio del auto y que copie generalmente la geometría del auto para ir lo más al piso posible y aumentar la velocidad en las curvas más que nada y en las rectas. Entonces, al tener menos resistencia en el aire también, menos trabajo para el auto, mayor velocidad de punta. Ya vamos a explicar, ¿no?, pues, en siguientes capítulos, pero básicamente es eso. No, no, pero se entendió. Yo creo que quedó claro que al final, bueno, como vos decís, se genera un vacío, menos resistencia, igual potencia, vas más rápido. Exactamente. Básicamente a eso es a grosso modo. Pero Claro, ya vamos bueno. a explicar, esto recién arranca. Esto recién Claro, arranca. claro. Exactamente. Para eso vinimos, ¿no? Para eso vinimos, para dar un poco de, para explicarle a todos, o tratar de explicar con lo que está a nuestro alcance, y entender un poco más de Fórmula 1, no solo si el auto es naranja, si el auto es rojo, sino ir un poco más al detalle. Exacto, exacto. Y bueno, así como mencionamos, bueno, creo que ya el público debe saber, pero la carrera salió campeón Lando Norris. Pero no la ganó Lando. No, ¿qué opinás de lo que fue la largada? Que larga Max muy bien, cubre. Después, en las siguientes curvas, Lando como que quiere defender a Piastri, que claramente iba a atacar, pero como que defiende de más y después Piastri lo termina pasando muy fácil. Sí, yo creo que tampoco se la quiso jugar. O sea, yo por lo que pude notar, tampoco fue la mejor largada de Max, pero sí cubrió muy bien. Eso sí, Sí, para recordemos ponerse, que los McLaren largaban con distinta estrategia, ¿no? Lando con claro, medias y Piastri con duras. exactamente, lo que daba a entender que Lando iba a tener un mejor primer steam, pero luego de ese overtake, ese sobrepaso que hace Piastri en la tercera curva a Lando, al final Piastri parecía que tenía mejor ritmo. Sí, de hecho, yo pensé que iba a ir de una, bueno, de hecho lo intentó, ¿no? Ir de una por Max, pero bueno, Max, cuando está adelante, tiene aire limpio, es invencible. Esa es la realidad. Sí. No, no, la verdad que lo de Max fue, yo creo que más no podía hacer, no No, se dio las circunstancias. hizo lo que tenía que hacer, la verdad. Al final llegaba muy complicado, hay mucha diferencia entre los McLaren y los otros autos. Leclerc lo intentó en diferentes ocasiones, pero nunca pudo estar a la altura de la circunstancia ni de ir a buscar a Lando. Es por ese tercer lugar, que si Lando quedaba cuarto, con Max primero salía campeón Max, pero nunca estuvo cerca. En verdad, las pocas veces en que Leclerc tenía buen ritmo y podía apretar un poco, Lando lo llevaba tranquilo y cuando se le acercaba un poco, Lando se separaba. Así que al final no se notaba que tenía la situación muy controlada. Sí, la verdad que los McLaren estaban bastante sobrados en ese aspecto. Sorprendió para bien Ferrari con el ritmo de carrera. Lo de Leclerc, la verdad, viste que en radio se escucha que le dicen mega ritmo. Sí. Venía No, y teniendo Hamilton Leclerc. también, ¿eh?
O Sí, de sea, hecho, Hamilton remonta mucho de atrás. larga 16º con blandas, que para mí es una buena elección haber elegido las blandas, y termina llegando octavo. Sí, La verdad que muy bien, muy bien. sí, sí. Y escúchame, ¿qué opinás vos? Porque, bueno, como mencionamos, después de la tercera curva, Piastri estaba segundo. Piastri tenía mejor ritmo que Lando, creo que también un poco afectado porque Lando estaba controlando mucho los neumáticos. Pero, ¿qué opinás del sacrificio que le pegó McLaren a Piastri? Porque convengamos que lo hundió con la estrategia, le hizo hacer casi 40 vueltas con el neumático duro, que cada vez perdía rendimiento, pero muy fuerte, y lo dejan tanto adentro que la ventana del pit stop la pierde, pero por mucho. O sea, de normal hubiera quedado atrás de Max, o sea, segundo como venía antes, y por delante de Lando. Es decir, que al final se mantenían las posiciones. Lo dejaron tanto que terminó quedando cuarto. Sí, yo creo que, a ver, lo de Piastri, esto sin saber, voy a dar una opinión mía sin saber cómo funciona el equipo de McLaren adentro, la verdad. Ya vamos a llegar a tener la oportunidad de tener a alguien con quien charlar de McLaren. Eso es así, hay que tener esa mentalidad. Pero mi forma de verlo es con esto de las papaya rules, etcétera. Creo que con esto de tener igualdad de condiciones, se dividieron el equipo en estrategia de Piastri y estrategia de Norris, tratando de no interceder desde arriba a ambas y que cada uno haga su estrategia. Y yo creo que desde el pit de Piastri, no sé si quisieron sacrificarlo por Lando, sino tratar de esperar un safety car, porque la verdad que Piastri para salir campeón tenía que ganar, sí o sí. Entonces era quedarse ahí, estirarla y tratar de ir a una parada y que haya un safety car, que aparezca un Latifi, que no sé qué. Sí, pero a ver, no sé cómo lo viste, pero yo la carrera la vi en dos partes. Podríamos haber dicho Maxi Piastri por el primer puesto y Lando y Leclerc por el tercer puesto. Porque Lando copió la estrategia de Ferrari. Cuando entró Sí, Leclerc, entró Lando. igual no Entonces, sé qué tan peligroso era Leclerc, porque, bueno, vos ya lo mencionaste, pero Norris apenas se acercaba un poco a Leclerc, aceleraba un poquito y se escapaba, o sea, no era amenaza. sí, pero cuando escuchabas el Team Radio, viste, le decía, no, bueno, si Leclerc entra porque tiene una parada gratis, porque bueno, se usa mucho este concepto de parada gratis cuando la diferencia que vos tenés con el que te sigue no te hace perder posiciones. Y Leclerc estaba muy adelante de Russell, entonces tenía una parada gratis. Entonces lo que decían es que podía llegar a entrar Leclerc para tener neumáticos frescos y hacer un último steam de carrera para ir a buscarlo a Lando. Y Lando ya con neumáticos más gastados. Entonces al final lo que hizo Lando es replicar la estrategia de Leclerc, sabiendo que siempre iba a tener con las mismas cubiertas y mismas condiciones mejor ritmo. Pero a Piastri le pegan una sacrificada que si yo no digo que iba a ganar la carrera, pero iba a quedar segundo al menos. Que lo mataron al pobre chico, lo dejaron sin cubierta. Max, que lo tenía cuando sale Max de la parada de pit, lo tenía a 25 segundos a Piastri. Y Max se lo comió, se puso a 5 segundos y después lo metieron. O sea, no tenía sentido. Sí, igual, bueno, Piastri igual termina quedando segundo en la carrera, o sea, no estuvo mal, termina quedando a 12 segundos de Max, o sea, sin chance, ningún tipo de chance de ganar la carrera. Claro, pero lo Yo mataron. creo que estaban buscando un safety car y que pase algo, porque así todo le den toda la estrategia para ganar y Max y Lando quedando atrás de él, no iba a ser el campeón. Y No, hasta pero capaz estaba la posibilidad de que faltando pocas vueltas ya se vea que no tenga chances y que ya se estaba hablado de antes y decir, bueno, vamos a ayudar a Lando, ¿viste? claro, lo que pasa es que a mí me dio la sensación de que Lando nunca tuvo oportunidad de ir a pelear ese primer puesto y Capaz que Piastri sí sí. tenía, pero no la quería, no le interesaba. Él Sí, no manejaba el sé, tercer puesto tranquilo. estaba a 4 o 5 segundos de Piastri en su momento y después Piastri estaba, en verdad cuando entra Max, está a 3 4 segundos. Es algo que si tenés buen ritmo lo podés solventar, ¿viste? Pero con la estrategia que hicieron al final se fue demasiado y yo opinaba, soy McLaren, Lando se le apaga el motor, lo chocan, lo que sea. Te quedaste sin piloto para pelear el campeonato, porque la estrategia que hicieron no era viable para que le vaya a pelear a Verstappen en el primer puesto. Sí, eso seguro. Y si Piastri Eh, quedaba primero y Max quedaba segundo, con Lando afuera de la carrera, Piastri ganó el campeonato. sí, sí, es cierto, es cierto.
Creo que como te digo antes, se dividieron las estrategias entre pits, eh, entre cada uno con su ingeniero o sus ingenieros de estrategia, y trataban de no interceder entre ellos, como si fuesen rivales. Y después, si Sí, había que tener un beneficio común para el equipo, lo iban a hacer. sí, Creo puede ser, yo. puede ser. Eh, ellos tenían que ganar el campeonato, lo hicieron. Lo que voy a criticar es fácil criticar, fue muy difícil. Yuki Tsunoda, yo esperaba que iba a ser el Checo Pérez de 2021, defendiendo a Lando, y Lando no lo pasó, o sea, lo esquivó directamente. Y eso que lo termina penalizando bien, porque vamos a recordar que vos para defender, ¿por qué lo penaliza Tsunoda? Porque hace dos maniobras a la izquierda, defensivas. Claro. Eh, Vos podés defender con un solo movimiento, hacia la derecha o hacia la izquierda. No podés hacer zigzag y no podés hacer dos movimientos, no importa si son para el mismo lado. Hace dos, está bien, lo termina pasando por fuera, pero porque Tsunoda hace algo ilegal llevándolo hacia afuera. Claro. Y no lo pudo defender, no pudo hacer nada, ni perdió tiempo Norris. Si perdió dos décimas. No, no, y además te diría que el mayor riesgo que tomó Lando, más allá de que se fue un poquito de la pista, fue que entró en una zona llena de caucho que podría, o sea, ensucia un poco las cubiertas, pero, o sea, fue lo más grave que le pasó en el overtake, ¿entendés? O sea, no lo Sí, aguantó nada. nada. Después se hablaba que Verstappen podía tener graining. Así que ya vamos a tener el capítulo de graining y blistering, cuáles son las diferencias. Sí. Vamos a hablar de todo, de las cubiertas, para entender un poco. Vamos a Eh, aprovechar el receso para explicar las cosas más comunes que pasan y nosotros a veces hablamos y las tomamos por sentado, ¿no? claro, pero a la hora de ver la carrera lo hace más atractivo. Así que, bueno, esa es un poco la idea de lo que se viene. La carrera, la verdad, decepcionó en el sentido de la expectativa que uno tenía, ¿no? Como era la definición de campeonato. Sí, Pero sí, bueno, yo creo que vamos a. Sí, nos sí, inflamos demasiado después de la última. sí. Cuestión, Norris termina siendo un justo campeón. Sí, Verstappen nada que reprochar porque dejó todo. Perdón, estaba a 8 carreras, estaba a más de 100 puntos, terminó quedando a 12 y con chance de ser campeón. Nada que reprochar. Piastri no debe estar muy contento porque hace mucho, o sea, no, digo, no hace mucho, se parecía que ya era el campeón, parecía que era de él el campeonato. sí. Eh, Así que bueno, Leclerc termina haciendo una gran carrera, Russell termina quedando en un quinto puesto en la carrera, Mercedes no tuvo el ritmo, Alonso un carrerón, sexto, impresionante. El Sí. Haas, como siempre, respondiendo de los domingos, Ocon con un séptimo puesto, Hamilton llegando a octavo, y los Sauber ahí nomás, noveno y décimo primero. Y Lance Stroll llega a puntuar haciendo una buena carrera increíblemente. Increíblemente, yo te digo que me quedé sorprendido tanto con el nivel de Ocon como de Stroll en esta carrera, ¿eh? Sí, la verdad que Stroll hizo una buena carrera porque generalmente no lo suele hacer, suele mandarse bastantes cagadas. Los Racing Bulls no hicieron una buena carrera, terminaron No. décimo séptimo, décimo octavo. Bueno, ni hablar de los Alpine. Ese auto hay que agarrarlo y llevarlo a un desarmadero, decirle muchas gracias. La verdad, no lo Sí, quiero ni de muestra en mi casa. Y Antonelli, bueno, el Mercedes no anduvo, pero él tampoco. Esa es la realidad. no, es verdad que se esperaba mucho más de Mercedes con los ritmos que habían mostrado en las prácticas, pero al final lograron decepcionar un poquito. Bueno, y luego de este análisis de la carrera, que tanto no pasó, pero había que charlarlo, vamos a hablar un poco de lo que fue el campeonato, muy, muy breve. A ver, contame un poco, si lo tenés a mano, cómo quedó Sí, el sí, sí, campeonato. cómo no, cómo no. A ver, te cuento primero, si querés, te hago un top 5 del campeonato de pilotos, en donde quedó Lando primero, Max segundo, Piastri tercero, Russell cuarto y Charles Leclerc quinto. Eh, Fíjate que dentro de los primeros 5 tenemos solo dos pilotos que repiten equipo. Estamos hablando de un campeonato que fue relativamente peleado en lo que es constructores, no tanto en los números, pero bueno. Eh, y luego vemos una clara dominancia en el campeonato de constructores con, imagínate, 833 puntos McLaren y le sigue Mercedes con 469. Sí, y recordemos que Mercedes, en ese segundo puesto, un Russell muy fuerte y un Antonelli bastante irregular. Bastante irregular, eso es verdad. Imagínate que con la irregularidad que manejó Lewis Hamilton, aún así Lewis se las ingenió para terminar por encima de Kimi Antonelli en el campeonato de pilotos. Y Red Bull, tercero con 451 puntos, de los cuales 421 fueron de Max.
Sí, sí. Yo no lo quería decir, pero bueno, es lo que hay. O sea, Tsunoda lo máximo que aportó fue eh, en Azerbaiyán y en Austin 8 puntos. Y los otros puntos son de Lawson. Los otros puntos, no son de los son de Tsunoda también, pero Ah, sumando a ok. 3 y a 2, 5, bastante flojo la verdad lo de Tsunoda. Y Verstappen extremadamente fuerte. Y yo quiero recalcar, no sé qué opinás, yo acá tengo la decepción, mira, en campeonato de constructores tengo la decepción y la sorpresa. La decepción a Ferrari en 400, con 394, 98 puntos, que está cuarto, pero un cuarto feo. O sea, un cuarto en donde Ferrari este año no corrió ni a nada ni a nadie. No, a nadie. Ferrari la verdad fue un desastre. Hay internas entre Leclerc y el equipo, Hamilton y el equipo. La verdad, lo de Ferrari es un desastre para tirar este año a la basura y que ya llegue el 2026. Ya no veían la hora de que termine. Y escúchame, ¿vos qué opinás de este quinto puesto de Williams en el campeonato de constructores? No, impresionante. Impresionante. Creo que Albon tuvo un gran principio de año y Sainz un gran final de año. Sí, Entre los dos se efectivamente. complementaron para hacer un tremendo año de Williams con un quinto puesto detrás de los equipos grandes y fabricantes. Sí, efectivamente, efectivamente, porque, bueno, sacando Alpine, que es un fabricante que no suma ni resta, eh, tenés un Racing Bull por detrás, un Aston Martin, un Haas, que no han corrido mal, ¿eh? No, no, Haas ha mejorado bastante, más que nada las últimas carreras. También en China le había ido muy bien. Aston Martin, bueno, con un Alonso siempre muy fuerte. Stroll cada tanto apareciendo. Y los Racing Bulls no estuvieron mal. La verdad que Hadjar hizo un gran año, Lawson tuvo sus carreras, su nodo al principio también. Así que no estuvo nada mal. No, no, efectivamente. Y bueno, ya que hicimos este pequeño repaso, para cerrarlo un poco, podemos hablar, o me podés contar, mejor dicho, de todo lo que hablamos, ¿cuáles fueron? ¿Qué es lo que rescatás? ¿Qué es tu sorpresa? ¿Quién es tu piloto favorito del año? Bueno, yo creo que me quedo con... A ver, para no decirlo de arriba, ¿no? Creo que me voy a quedar con Carlos Sainz y Fernando Alonso, los españoles. Ok. eh, Porque Alonso con su edad y ese auto que fue muy irregular, demuestra que el tipo va, le saca el jugo al auto, no comete errores, siempre pelea bien, limpio. Y Sainz demuestra que es un pilotazo, pilotazo. Si bien le costó el principio de año en el Williams, fue su primer año, termina demostrando que se adapta, que es rápido, que puede hacer buenas clasificaciones, que puede hacer buenas carreras, que tiene ritmo. Así que me voy a quedar con eso, la verdad, con esos dos pilotos. ¿Vos qué tenés para decir? No, la verdad que muy acertado de tu parte. Para complementar, yo hablaría del buen año. O sea, hemos tenido muchos rookies este año. Creo que uno de los años, de los últimos 10 años, creo que es el año con más rookies. Y creo que varios o la mayoría han sabido estar a la altura. Y destacaría las actuaciones de Hadjar con el Racing Bull y de Bortoleto con el Sauber. La verdad que han tenido años muy buenos, han sabido tener buenas carreras, pero también ser consistentes. Una vez que le tomaron, porque costó, las primeras carreras fueron complicadas, sobre todo para Hadjar, con algún que otro choque y alguna frustración. Pero sacando eso de lado, han tenido muy buenos años ambos. Y se ha visto reflejado tanto en las carreras como en la tabla. Sí. Y bueno, de hecho, Hatcher, este gran año hace que, bueno, termina subiendo al año que viene al equipo Red Bull, al primer equipo oficial, compañero de Max Verstappen. Su noda quedándose afuera, sin asiento, queda como piloto de test y de reserva para 2026. Subiendo el chico británico Lindblad al equipo Racing Bulls, va a ser compañero de Liam Lawson. Y la verdad que Yuki, no sé si, no creo que haya sido su decisión, pero cuando subió a Red Bull, no sé si hoy se arrepentirá con el diario del lunes, pero Yo creo que repito, sabía que no había vuelta atrás. no hay vuelta atrás, porque de hecho si se hubiese seguido en Racing Bulls, yo creo que seguiría el año que viene. Sí, sí, porque efectivamente lo manejaba mejor y era el piloto, por así decir, número uno del equipo. Pero bueno, él quiso pegar el salto y a veces pegar el salto implica más de lo que uno cree.
Sí, y además creo que a su vez él tuvo siempre la banca de Honda y las marcas japonesas suelen bancar a sus pilotos, así que probablemente no sea la última vez que veamos a Tsunoda en Fórmula 1. Y terminando lo que va a ser las alineaciones para el año que viene, no solo sube Lindblad, sino que se agrega un equipo, Cadillac, con Checo Pérez y Valtteri Bottas para 2026, con Exactamente, contratos hasta 2027. una dupla con historia, una dupla no nueva, dos pilotos que han sabido ser segundos pilotos, lamentablemente. Vamos a ver quién pasa a ser el primer piloto de un equipo lleno de segundos pilotos. Sí, la verdad que los dos son siempre, no sé si siempre lo fueron, creo que de más jóvenes Checo ha sido o primer piloto o peleando ahí ser primer piloto. Bottas ha sabido acompañar muy bien a Lewis Hamilton en su época en Mercedes. Así que va a ser complicado, Cadillac, creo que no hay que esperar mucho de ellos para el año que viene. Va a ser su primer año en Fórmula 1, sé que tienen muchos menos empleados que los demás equipos, recién están arrancando. Y bueno, hay que ver los test, que de hecho, ya que estamos, vamos a decir las fechas, ¿te parece? Sí, y una cosita más que voy a agregar para que la gente no se confunda, el resto de los equipos mantienen alineaciones con la salvedad de que Sauber ya no está más y ahora pasa a ser Audi, no es que tenemos un nuevo equipo más, solo se suma Cadillac, sino que el Sauber se rebautiza a Audi. Sí, y recordemos que con la llegada de Ford, que va a estar trabajando con los Red Bull Powertrains, que son los que motorizan al equipo Red Bull y Racing Bulls. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ahora sí, ¿me puedes contar eso ahí, las prácticas, Bueno, vamos a las tener test? primero lo que se llama el shakedown, que son 5 días a puertas cerradas en Cataluña, en Barcelona, del 26 al 30 de enero. Eso va a ser la primera muestra. Ahí es lo de la información que se filtra al ser a puertas cerradas. Mucha información no se sabrá. Acá empieza lo importante, del 11 al 13 de febrero en Sajir, Bahrein. Eh, Ahí sí se va a transmitir por F1 TV y probablemente, dependiendo de los países, en sus respectivas transmisiones. Va a ser el primer tiro. Y luego en el mismo circuito, del 18 al 20 de febrero también, de 2026, se van a completar eh, estos test. Y luego ya, el 6 de marzo, arranca Australia. Efectivamente, todavía tenemos tiempo para ahí, tenemos presentaciones de equipos en el medio que arrancan a mediados finales de enero, todavía no hay fechas confirmadas para todos los equipos, Y a su vez, pero pará, bueno, tenemos más capítulos desde el pit lane. Esto no termina no, acá. eso está clarísimo, eso es indiscutido, no, no hay que decirlo. Pero bueno, Es- ya tenemos capítulo el lunes que viene, ¿no? Sí, se viene un capítulo nuevo. Va a ser sobre los cambios 2026. Hacer un resumen, explicar un poco. Y bueno, para ir cerrando, contame qué te pareció entonces este año y qué esperás para el próximo año en cuanto a lo que es competencia. Mira, más de lo que espero, te voy a dejar abierto un par de preguntas. ¿Qué te parece? Me Y mis parece perfecto. preguntas van a ser, ¿McLaren mantendrá esta dominancia de auto? ¿Ferrari solucionará alguno de los problemas que tiene? Y por último, si Red Bull consigue en Hatchar otro piloto competitivo, ¿cómo podrá estar el campeonato? Uf, me gustaron esas preguntas, ¿eh? Ya no sé qué decir ahora. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo creo que son parte de las preguntas que nos hacemos todos y creo que hay algunas respuestas que varios ya las tienen pensadas, qué es lo que le gustaría que pase. En realidad la primera pregunta es, ¿quién va a ser el que domine, no? Como todo cambio fuerte, hay que ver si cambia la dominancia. Definitivamente es algo que vamos a ver y bueno, lo mismo con los coches nuevos. El que la pega. Bueno, cerrando, ¿tenés algún saludo para mandar a alguien que te esté escuchando? Hemos tenido muchos saludos durante la semana, mucha Yo gente tirando buena onda, sí, le agradecemos. Sí, la verdad que queremos agradecer a esta gente que se ha sumado en las primeras transmisiones. Sabemos que son las más difíciles al principio, pero nos están acompañando, nos están ayudando. Y bueno, también recordar a todos que no se olviden de seguir a la página, de poner like en las publicaciones, porque a nosotros nos ayudan un montón y a ustedes no les cuesta nada. Bien, muy bien. Entonces, bueno, saludos a nadie. Se ve que no tenés ningún amigo, nada. Me parece perfecto. No, no, mando saludos general a todos los oyentes y a toda mi familia, claramente que me apoya siempre. Está bien. Bueno, ahí dejá de mandar un saludo a Bauti, que dice que no le mando saludos, que ahora se hace el que mira Fórmula 1. Bueno, espero que le empiece a gustar. Y un saludo a Caro, que banca bastante,
que no le gusta la Fórmula 1, pero así todo escucha los programas estos que hacemos, estas pavadas que hacemos nosotros acá, que hace que nada, nos gusta hablar de estas pavadas, que la gente nos tiene que escuchar. Esperemos llevarles un poco de valor, de aportar cosas. Así que bueno, le mando un saludo y voy a hacer que le guste la Fórmula 1. Eso seguro. Vamos. Bueno, ¿te Bueno, parece que nos vemos amigo, la semana que viene? definitivamente nos vemos y bueno, unos Nos vemos el días otro nada lado del más. pit lane. Bueno, Ah, eso. un abrazo para todos. Otro.